inicial. Gracias, Rita, por aceptar en un momento, digamos, en que el ayuntamiento debería estar tapando, me imagino, toda esa trama de corrupción que habéis montado alrededor de la economía social. Sí. Que hayas dedicado un tiempo en medio de esta presión, pues te lo agradecemos mucho, ¿no? No sé cómo tenéis todo esto de tapar esa trama terrible de corrupción de la economía social. Tapando fugas, estamos muy dedicados, además. Hay un par de compañeros de ayuntamiento por aquí que saben el trabajo ímprobo que nos está costando. Bueno, pues que nos han pillado. Que nos han pillado. Y como las cremas Olay, ¿no? Efectivamente, nos han pillado en poco tiempo, además. Normalmente tardan un poco más, ¿no? La Gürtel unos años después, por nosotros gobernando, y aún así nos han pillado. La verdad es que ese tema, yo aparte de Mongolia, estoy también en Alternativas Económicas. Es una revista que tiene una atención preponderante a la economía social y realmente yo no había visto en muchos años de dedicarme a esto una cobertura tan estrambótica alrededor de unos hechos que son increíbles. Porque hoy mismo publicaba El País que Fiare, le habían dado 100.000 euros a Fiare, no sé cuánto costó el rescate bancario, digamos, que me parece que son un poquito más, y el titular era, le dieron 100.000 euros al banco que organizó, digamos, el chanchullo de Podemos, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué te parece que haya pasado esto y cómo vais a afrontarlo, porque objetivamente la gente no sabe muy bien, y ver cada día noticias en los medios como si tuvierais una trama oculta creada por la Juan Guerra, que es Yayo Herrero, digamos, la Juan Guerra de Podemos, pues la verdad es que es muy... A mí me da mucha pena, digamos. O sea, está siendo, sobre todo nos quita mucho tiempo, es bastante absurdo y yo creo que tiene que ver, lleva desde el principio, a todo hay que decirlo, ¿no? Desde que llegamos, una de las cosas que nos encontramos es que lo que siempre se hacía en el ayuntamiento, cuando lo hacemos nosotros, se convierte en una indignidad. Entonces, al día 2 de llegar, pues había fotos de caras de nuestros asesores, porque Carmen había contratado a dedo a 3 personas, ¿no? Al parecer no había puestos de confianza hasta la llegada de Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid, y Carromero pues era un trabajador público que había conseguido su plaza, había oposición. Y esa campaña, que no es solo una campaña contra nosotros, es también, yo creo, una forma por parte del PP y de Ciudadanos, que son los que están detrás, de desincentivar la economía solidaria, es decir, de mandar a su casa a la gente que trabaja en ámbitos que son muy importantes para Madrid. Y además tiene yo creo, como otra idea detrás, que es que al parecer hay empresas que son válidas y que no se cuestiona que un ayuntamiento contrate servicios con ellas, pero luego hay otras que sí, que no, que esas no valen, ¿no? Además, yo no sé cuánto cobra Deloitte, KPMG, toda esa gente por hacer un informe, ¿no? O sea, aquí se está hablando de un informe que costó 10.000 euros, 15.000 euros, KPMG, Deloitte, son esas todas dos, esas no auditorías, hay mucho más. o sea, cuestan un dineral, ¿no? Digamos. Entonces, eso, ¿cómo lo podéis contrarrestar? Porque realmente has hablado del PP y Ciudadanos, pero el líder es el país. Es el órgano, digamos, del PP y Ciudadanos. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿Tú crees que el país es el órgano del PP y Ciudadanos? No. Ella ha dicho que eso lo están haciendo el PP y Ciudadanos, pero yo lo leo cada día en El País. Sí. No sé. ¿Y qué eres? Pregunto. Me río porque, porque claro, esto luego se ve. Y por tanto hay que esto es lo que voy a decir. Y por tanto hay que de alguna forma. Juan Luis Cebrián, que ha entrado a la sala. Darth Vader. Tengo que mantener un poco la cordura y las formas, ¿no? Son el PP y Ciudadanos los que están detrás, sí. También hay, pero eso no es nada nuevo con respecto a nosotros. Hay una forma particularmente poco rigurosa de informar de lo que hace el Ayuntamiento de Madrid. Por ejemplo, te llaman y te dicen, mira, tengo la noticia escrita. ¿Quieres hacer alguna declaración? Entonces, o sea, ¿cuál es, no, la posición del ayuntamiento? Bueno, pues es que esto es todo legal, este es el link del contrato, la mesa de adjudicación fue este día, es un concurso abierto, tal, ¿no? Toda la explicación. Y te dice, vale, muy bien, guay. Y entonces, después del titular de la trama corrupta y 5 párrafos, al final hay una cosa que dice fuentes del ayuntamiento, desmienten, sin embargo, todo esto y dicen que todo fue legal y regular, ¿no? Y eso no se hacía cuando a Gallardón se le regalaban portadas y noticias a bombo y platillo, sin hablar de por qué o de cuánto nos estaba costando pues la obra de la M30, ¿no? Lo que pasa es que eso no es reciente ni nuevo, o sea, yo creo que tengo un proceso de selección natural y voy olvidando las
cuantiosas y terribles polémicas a las que nos hemos enfrentado, algunas de las cuales tenían algún interés y otras, bueno, pues nos ocuparon 2 semanas de nuestra vida hablando de los trajes de los Reyes Magos. Sí, no, Sí. eso... Literalmente los trajes de los Reyes Magos. Entonces, Mi sobrino lloró ese día. Nah, mi sobrino murió hace un montón. De cáncer. entonces La bueno, bonita maestra no. se ríe de un sobrino. Muerto de cáncer. De un sudamericano. Entonces, bueno, pues eso, que no es nuevo. Es verdad que esto nos importa más porque se pone en cuestión nuestra honestidad y nuestra honradez, ¿no? Yo creo que, de todas formas, mantengo la calma porque creo que es una campaña bastante condenada al fracaso, porque, ¿cómo decir que Villacís intente convencer a Madrid de que Manuela Carmena es la Esperanza Aguirre del año 2018? Pues es que se da de bruces con la realidad. Entonces, pues ahí hay, ¿no? Como hablan en un idioma que no sé, perfectos no somos, pero Manuela Carmena no roba. Esto es, ¿no? ¿Y hasta qué punto, digamos, haciendo autocrítica, por lo menos en comunicación, no parece, yo no digo que lo seáis porque no tengo suficientes datos, pero no parece que seáis Manuela Carmena y el ejército de Pancho Villa? Es decir, en determinado momento, lo de los trajes de las reinas, que es un puto peñazo, vale bien, pero a efectos de comunicación, ¿qué autocrítica podríais hacer para que, por ejemplo, si la hay, para que, por ejemplo, cosas como en el ámbito cultural, el Matadero, como en millones de, en mi opinión, cosas menores, no parezcan cosas mayores a partir de la gestión, más bien en mi opinión, de comunicación del ayuntamiento? ¿Creéis que hay algo de autocrítica o simplemente son el país o los medios que atacan esas cosas menores cuando no atacaron las de Gallardón? Si hiciera autocrítica o si hago autocrítica, la hago realmente porque en última instancia la política de comunicación depende de mí. Así que sería una autocrítica completa. Tardamos un poco en aprender, creo, que a la llegada una de las cosas que nos pasó es que de repente caían como tales bofetadas tan fuerte que nos pasamos un tiempo, yo creo, un poco como en shock, como sin saber responder, ahí como en una esquina del ring diciendo, Dios mío, es que de hecho, si recordáis, la legislatura empezó con Guille Zapata. Entonces, eso fue una doctrina de shock descomunal, que nos quedamos todos sin saber muy bien cómo reaccionar durante bastante tiempo. También creo, hay que decir en mi defensa, o en nuestra defensa, que hay una parte de las cuestiones que no tienen que ver con la comunicación, sino con la política. Quiero decir, tener un equipo de gobierno, digamos, no disciplinado como un partido político, pues eso no hay comunicación que lo explique de otra manera, es lo que es. Entonces no hay forma de explicar, ¿no?, de otra manera que somos un partido distinto, que gobernamos de una manera distinta, que Manuela Carmena no se aprende argumentarios. Y entonces, pues un día dice una cosa que no la lleva... Porque no se acuerda. Porque no se los estudia. Me gustaría a mí que fuera por eso, porque no, porque está en contra de esa forma de hacer comunicación. Entonces, pues un día dice una cosa que no ha pensado, que no me la ha comunicado a mí o que no se la ha comunicado a prensa, entonces de repente tenemos que ponernos a eso. Bueno, tiene problemas de gestión, pero también creo que es una forma, digamos, distinta de entender la política y también la comunicación, ¿no? Y en todo caso, hubo un momento en el que el nivel de... era como gratis meterse con nosotros y ridiculizarnos, porque una de las cosas que pasó al principio es que trataban de convertir a Manuela Carmena, como no la podían convertir en una señora mala, era una señora, ¿no?, una señora mayor, que es al parecer es un personaje que se puede ridiculizar en la vida, ¿no?, las señoras mayores. Entonces cada cosa era como una polémica. De 0 a 10, ¿cuán disciplinada eres tú con respecto a tu partido? ¿A cuál de ellos? ¿Qué No me entendemos cuentes por estas bromas, entendemos ya perfectamente a qué me refiero. O acláranos a cuántos partidos militas, o sea, Quiero en el decir, errejonismo, ¿a qué te refieres? O sea, Al simple... acláranoslo tú, porque... Quiero decir que es. tengo, o sea, que yo soy de Podemos, pero también soy de Ahora Madrid, que son espacios distintos, y errejonista, y que son 3 espacios distintos, y además soy manuelista. ¿Te levantas cada día de uno? O No, Yo es voy cuántico, es cuántico. los que me gustan más. Bien, Es ¿cómo cuántico, lo se haces? puede tener ¿Cómo lo 4 haces? a la Porque vez. debe ser complicado. ¿O no lo es? No sé. No te creas, hasta ahora no me ha resultado muy difícil. No ha habido muchas situaciones en las que he tenido que defender cosas que no me creo.
¿Cuándo no, Yo ¿qué iba a hacer cosas una me has pregunta, defendido con Ya, es que que no no le te he puesto en crees? bandeja. Es que, Es claro, que Edu arranca, no para, Lo estaba diciendo y no, es estaba que entrando. me dice que ha defendido cosas que no cree. Yo quería preguntar Que yo si también, se podía pero fumar ¿cuáles? porros en los 3 ¿Pero espacios. ¿Cuáles? ¿Qué cosas has defendido que me parece muy bien? Eso es política, ¿eh? O sea que yo cuéntame lo que queda entre nosotros. Pues bueno, por ejemplo, no es que no me lo crea, pero me parece, a veces se buscan como argumentos fáciles para salir, ¿no? Por ejemplo, responder siempre cuando las encuestas van mal, que las encuestas son encuestas y que no importan nada porque son encuestas, bueno, pues tiene una parte de verdad, es decir, no cualquier encuesta vale en cualquier contexto y si nos fiáramos solo de las encuestas, pues no, en fin, no estaríamos donde estamos, pero a veces, ¿no? Cuando hay un determinado clima y tienes que salir con eso, pues bueno, vamos a ver si podemos decir otra cosa. Mi pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Que tiene que ver con esto también, con lo que decías del caso Zapata y todo. ¿Cuál fue para ti, digamos, la forma más gráfica de ver o de entender o de asumir o de gestionar el hecho de que hay una política vista desde los que podemos opinar o incluso militar, como el 15M, que es como ilusión, tal, y luego lo que es la realpolitik, ¿no? De pronto encontrarte con un puesto dentro del Estado y encontrarte con que de pronto el ideal pues no encaja del todo en los mecanismos de la práctica política, digamos. ¿Hubo un caso, fue Zapata, por ejemplo, el caso ese, o hubo otro? Bueno, no sabría, no, diría que no. O sea, para mí no ha sido un gran shock como llegar y descubrir que hay 1000 cosas que no puedo hacer. Ha sido porque no estaba acostumbrada, porque yo nunca había militado en un partido, ni en una institución, digamos, un poco fuerte el nivel de agresividad, ¿no? Acostumbrarte o vivir en un estado como de conflicto permanente en el que parece que cada día va a acabarse el mundo y que la agresividad es muy, muy dura, pues eso es, yo creo, lo que más me ha costado, porque vamos, que no va con mi carácter, la verdad. Pero para mí, desde fuera, relacionado con lo que dice Darío, del momento en que pasas a hacer política de verdad, después de un activismo, además de no mucho tiempo, porque eres muy joven, ¿no? Para mí, desde fuera, me causó un shock grande que pidieras perdón al obispo. No sé si fue así exactamente, no sé si te parece que hiciste bien, pero yo desde fuera, o sea, pedirle perdón al obispo por un acto que no sé si te parece que estuviste mal en su momento, que para los que no lo sepan, que supongo que todos saben, participaste en una acción, digamos, de reivindicación en contra de la capilla de la universidad, que es una reivindicación, creo yo, perfectamente legítima, pero acabaste pidiéndole perdón al obispo. Entonces, explícanos si eso tiene que ver con ese proceso de la política en serio y si hacía falta ir tan lejos como pedirle perdón al obispo. Bueno, no fue exactamente así, ¿Cómo fue? Hay un poco de eso, ¿no? Digamos, no te confesaste, eso no. No, lo que intentamos cuando empezó la segunda parte de Un juicio muy duro fue llegar a un... ¿Cómo se llamaba esto? Una conciliación. Efectivamente. Como nos pedían a nosotros a Ortega Cano. Sí, lo mismo. Sí. Pero nos pareció que no procedía, ¿no? Entonces yo lo que entonces hablé con el obispo, al que no conocía, la verdad, hasta la fecha, es que yo no iba a renunciar ni a, digamos, dejar de reivindicar la acción, que de hecho lo seguía haciendo, no solo eso en sí esa acción, sino todas las fórmulas, todas las formas de protesta pacífica a favor de cualquier cosa que se le ocurra a una, pero también se tenía que ver con una reflexión mía. Bueno, a lo mejor es que aquí claramente discrepamos, ¿no? Pero yo a mí no me hace ilusión hacer daño a personas que tienen ideas distintas. Yo en ese momento, pues lo pensaba con mi abuela, ¿no? Pues una señora que me quiere, que es católica, pero probablemente aquello pues no le gustaba. Y de hecho, bueno, mi abuela no es particularmente así, pero bueno, a lo mejor había mucha gente que se sentía dolida por eso, y yo pues en su momento aquello pues no lo tenía en cuenta, digamos. Claro, pero por esa regla de 3, por ejemplo, ahora queréis cambiar calles de Madrid. Sí. Hay gente que le dolerá mucho quitar la calle Millán Astray, que no recuerdo si en ese momento existe la calle Millán Astray, ¿no? Ya pero no. sin duda le dolerá muchísimo también, ¿no? Entonces, bueno, claro, si no quieres... O sea, forma parte... Pero es que yo creo que no es incompatible, o sea, tú puedes tener una posición, puedes defenderla, puedes ganarla, como sucedió en ese caso y en el caso de la calle Millán Astray, y a la vez decirle a esa persona, siento que no te guste, pero esto es, lo siento, si te molesta. Eso fue, no sé si es exactamente comparable, pero bueno, al menos eso fue la idea con la que yo... No sé si pedirle perdón, fue un desayuno bastante interesante. Puedes contarnos un poquito. ¿Dónde ocurrió? Hablasteis también de... Además, había solo a mí ¿Eres creyente? personal... No. Perdón, ¿qué?
No, le he preguntado si es creyente, ha dicho que no, y si nos podía, de que hablaron, no sé si esto es público, si lo puedes compartir un poquito, si era de teología, de filosofía, de política, si hablasteis de los abusos. Flaquea completamente, porque Osoro es como el Papa Francisco, es de esa corriente que yo desprecio profundamente. Es decir, porque si eres Papa eres Ratzinger. ¿Por qué? ¿Por qué? De todas formas, ¿por qué? Porque tiene una... Hombre, evidentemente. O sea, que llegas ahí con todo. Evidente, no vas... Vas a ser Franco y vas a ser Gandhi, no. Claro, evidentemente. Joder. Yo prefiero a Ratzinger, que tiene una teología, habla del mundo musulmán como principal amenaza para el catolicismo. En cambio, Francisco dice, bueno, ¿sí o no? Sí o no. Y Osoro, que yo ya sabes que tengo amigos muy ultracatólicos, es una vergüenza, es una verdadera vergüenza. Entonces a mí me enfadó precisamente justo lo que tú has dicho y me gustaría saber un poco el encuentro con Osoro, que es así un tío un poco pastoso, diría yo, como si fuese... Un pastor. Es como una pasa, porque tiene la cabeza así. ¿Tú qué sentiste cuando viste a Osoro? Pues a mí me cayó muy bien, si te digo la verdad. ¿Ves? Es un horror. Pasa también con el Papa Francisco. Pero eso es peronismo puro, en realidad. Yo pido perdón. Vamos a abrazarnos. Pido perdón como argentino. por Francisco y por King África quiero pedir perdón. No sé, a mí no, yo prefiero que... ¿Te gusta una iglesia, digamos, de la teología de la liberación cercana, ¿no? Peronista, teología de la liberación? Hombre, entre una iglesia cercana a la teología de la liberación y una iglesia franquista, pues sí, prefiero la primera no dispara. Yo prefiero la franquista porque así la gente deja de apuntarse. Es que vais... No te creas, no te creas. Lo que no está claro se es que apuntaría todo Dios. No, porque, yo creo que no. Porque según eso, es que yo creo que de hecho la iglesia que tiene un papel muy importante en la política del país, sí. Durante los años... La legislatura de Zapatero, las legislaturas de Zapatero, la iglesia de los otros, de ¿cómo se llamaba? Rouco Varela, etcétera, eran una palanca, un motor social. Sí, de movilización, ¿no? De la y derecha. echar a gente dentro de la propia iglesia, o sea que... Sí, pero eso no provocó que mucha gente dijera, ostras, qué desfasados están estos, me piro, Rouco, viejo, no. Titular. A las amigas del diario. Sino que, de hecho, al parecer había como más movimiento y hasta como más entusiasmo, me parece, del que había ahora. Yo prefiero que haya en general, yo no soy de la teoría de cuanto peor mejor. Pero ¿tú te imaginas a este obispo, digamos, en un gobierno de Podemos? Por ejemplo, ¿te gustaría que hubiera un obispo, digamos, ya que tenemos que representar a todo el país? Y que os caísteis también y que pregunto. Si cada persona que me cae bien tiene que representar a todo el país y gobernar conmigo, tenéis un lío la mitad de los que estáis aquí. Pero perdón, yo quiero hacer una defensa peronista, porque se han tocado el tema. Es verdad que había una iglesia muy diferenciada en el siglo XX en España, que por ejemplo en ciertos sectores de Latinoamérica. Y es verdad que si planteas un movimiento de masas, pues habrá gente que sea creyente. Entonces también tienes que contar con ciertos sectores, tanto el cristianismo como el judaísmo como el musulmanismo, y es mejor que sean por ahí curas de la teología de liberación o lo que fuera. Ahora, yo por mí, como ateo, se anulo a todos, pero yo entiendo que... Entiendo, de verdad, porque yo no quiero ser político ni quiero hacer movimiento de masas, pero entiendo que como movimiento de masas pues tengas que tener en cuenta la creencia de la gente, ¿no? Este mensaje ha sido patrocinado por Concha Velasco. Todo bien, hay gente para todo. A ver, la diferencia es que la gente que milita políticamente quiere el futuro de sus congéneres. Yo quiero la extinción de la raza humana. Bien. O sea, tenemos ahí una diferencia fundamental, pero entiendo, poniéndome empáticamente en querer crear y en querer llegar a ser gobierno, entiendo que tengas que intentar, Claro, pues tu abuela puede ser cristiana, pues entonces mejor que sea cristiana de el padre Mujica, para que lo conozca, que de Rouco Varela, ¿no? Pero yo con todo y con eso no he renunciado ni en público, ni en privado, ni en ningún sitio a mis ideas, ni a defender lo que he hecho. ¿Ni has pedido disculpas a Osoro? No fue exactamente así. Yo lo que dije concretamente fue que sentía si alguien se había sentido ofendido. Disculpas. Bueno, si tampoco me voy a... Quiero decir que defiendo la acción, defiendo la gestión de un proceso que, repito, fue bastante complicado, por no decir extremadamente duro. Y, normal. ¿Tuviste presiones desde...? ¿Desde el propio partido tuviste presiones? O de Manuela, o de lo que fuera. Ninguna.
No, además yo se lo conté a Manuela a los 3 días de conocerla. Ese es comunista igual, ¿eh? Estábamos yendo a una primera entrevista en La Sexta y le dije, yo esto mejor me lo quito cuanto antes. Manuela, mira, tengo una cosa. Te voy a contar. Es un poco como, mamá, te tengo que contar algo. Tengo una Fumé cosilla porros anoche. para que lo sepas. Y... Pero le enseñaste las fotos en el móvil. Digo, porque vale más una imagen que 1000 No, palabras. se quedó un poco así y dijo, vale, bueno. Y no, ¿En al qué canal contrario, lo echa? me apoyó mucho. Muy bien. CIS, para mí el CIS, ¿cómo es posible que Pablo Iglesias esté casi al nivel en líderes peores valorados que Mariano Rajoy, que se lo gana cada día? Tú, explicarme esto. Pero Yo sin misma gobernar, he- que sin Mariano Rajoy por lo gobernar, menos Por lo le ha menos cagado nos 6 putea, años, por lo joder. menos nos putea. ¿Cómo es posible? Claro, ahora... Bonito tema, ¿eh? Bonito tema. Bueno, no, a ver, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. Una, con la polarización, o sea, con cuando se construye a una persona como enemiga y opuesta a casi el resto de la población. Y dos, y esto es un argumento de partido, pero además me lo creo porque lo sufro, con que de verdad el nivel de demonización al que se ha sometido a Pablo, a Podemos en general, pero a Pablo en particular, es muy elevado y creo que no tiene parangón. La independencia de Cataluña no tiene nada que ver, ¿no? En el tema del... Hombre, de un poco cierta caída, por lo menos en las encuestas de Podemos o ante el conflicto. Claramente que el asunto de Cataluña es un asunto muy complicado para las izquierdas, diría, y para Podemos también. Bueno, todo correcto, Creo que pero no hay ¿qué tanto por discusión. autocrítica? Es decir, habrá un 3%, un 0,000 el pelo, algo que se lo haya cortado mal. Algo de autocrítica que, digamos, la figura de Pablo Iglesias pues se ha vendido mal, se ha vendido él mismo mal. ¿No crees que hay algo, una gota de lluvia que Pablo haya hecho Quilapayún, O sea, por sí. ejemplo. En el, Sí, entonces en no es banda autocrítica, sonora. es algo como Siempre el que proceso creas- autolinista, se te siempre- voy a hacer la bueno, sí, autocrítica. Pero bueno, una crítica desde dentro que hayáis hecho mal No, para no a él. transmitir, o que él creas que haya hecho mal para transmitir sus propios proyectos, que joder, que es el líder de uno de los líderes de la oposición, ¿no? Yo creo que justo los proyectos están bien explicados, o sea, creo que la gente sabe de qué cosas se preocupa Podemos y sabe, digamos, en qué línea irían sus propuestas. Hay gente a la que no le gustan, pero creo que lo que tiene que ver con el proyecto, Podemos tiene un lugar, o Unidos Podemos, de hecho, que es ya una especie de bloque histórico, tiene un lugar bastante claro. Los liderazgos y pues el carisma de los líderes pues es una cosa bastante más complicada, ¿no? No le voy a hacer ninguna crítica a Pablo sobre lo que ha hecho o ha dejado de hacer, porque no sería justo. Pero ¿hasta qué punto desde dentro de Podemos, en ese entorno tan complicado mediáticamente que hemos hablado y que evidentemente es difícil, desde dentro se ha contribuido a erosionar la imagen ya no solamente de Pablo Iglesias, sino la cosa de que Podemos rápidamente se ha convertido en un partido tradicional con unas batallas internas que ríete tú de las que tienen otros lados? Es decir, Vistalegre 2, no sé hasta qué punto os arrepentís de cómo se planteó. Yo desde fuera, porque yo no sigo el día a día, pero creo que el espectáculo público, digamos, de guerra brutal entre bandos dentro de Podemos, no creo que haya contribuido mucho, y no sé si eso también en el ayuntamiento hay el peligro de que pase. Es decir, hay una cosa, vosotros siempre lo resolvéis diciendo el debate es bueno, pero la verdad es que se hizo una campaña desde dentro de Podemos, en mi opinión, contra Pablo Iglesias muy importante. ¿Todo eso crees o sea, para ganar Vistalegre se hizo, digamos que hubo una guerra total entre los que se disputaban la victoria de Vistalegre? Por la cara que haces, me da la impresión que no compartes ese análisis. Pero como lo vimos todos, yo creo que es bueno que debatamos a partir de aquí, porque realmente no es creíble que digas, no, fue un debate sosegado. Entonces, ¿hasta qué punto esto ha contribuido a debilitar la imagen ya no de Pablo, sino de Podemos como un partido diferente? Yo creo que se pide que todo esto de la nueva política es complicado porque la gente, o mucha gente, quiere cosas que son contradictorias e incoherentes entre sí. Es decir, estamos cansados de los partidos tradicionales, donde para medrar hay que estar callado y decirle al jefe que es estupendo, donde no hay que moverse, el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Donde el dedo de Rajoy es quien dice esto o esto otro. Y eso es un deseo genuino, creo, en mucha gente.
Cuando lo que se plantea o se pone en marcha es un modelo en el que las cosas no funcionan exactamente así, que tiene virtudes y también defectos, entonces parece que se volviera a la posición anterior. Joder, qué fácil sería si hubiera uno que desde arriba dice tú aquí, la línea es esta. Efectivamente, hacia afuera es probablemente da una imagen, bueno, no sé si mejor, por lo menos de más orden, ¿no? Dicho lo cual, en mi opinión, eso a menudo conduce a partidos que son fábricas de mediocres, porque si la fórmula para ascender es estar callado y decirle que sí al jefe, pues en general creo que eso es lo contrario a las buenas ideas, ¿no? Me parece muy injusto que hables de Girauta. Que no era la pregunta, ¿no? Inútil, mediocre, lamentable. Bien. Están grabando, perdón. Nos gustaría tenerlo aquí igualmente. Me encantaría. ¿Cómo sería? Sobre todo para preguntarle, ¿No lo habéis sobre invitado? todo para preguntarle sobre Marx. Y ahora no va a querer, ¿sabes? Idiota. Bien, integral. Perdona que te corté porque me estaba metiendo. Entonces, creo que esto es así y que hasta ahora no hemos conseguido como perfeccionar el segundo modelo, que creo que es mejor, para minimizar los daños. Vistalegre no salió bien, no solo a mí, sino que en general creo que no tuvo buenas consecuencias para Podemos y en general para una especie de bloque de ilusión, que no era estrictamente la gente que votaba Podemos. Yo estoy 100% orgullosa de lo que hice en Vistalegre 2 y en lo que hice también en la campaña de las primarias de Madrid. Yo no he hablado mal de nadie, yo no he tuiteado nunca contra nadie, yo no he conspirado contra Te iba a decir nadie. una cosa muy mala, Rita. Es la verdad. No, pero yo te iba a contestar. Que estabas ¿Dónde? allí. No pasaste completamente desapercibida. Fue la líder de la candidatura alternativa Sí, pero- a la de Pablo. Pero realmente... Pero Echenique se llevó la silla hasta que se levanta. Eso tapa a cualquiera. Echenique, queremos que venga esta noche. Perdón, Perdona, perdón. Pero no se centró en comunicación, hablo siempre, no se centró excesivamente en el debate Pablo Errejón, el 2. Muy probablemente. Sí. No digo que no, no digo que no. Lo que digo es que sobre lo que se hizo, lo que no se hizo, yo estoy no solo orgullosa, sino con la cabeza y con el corazón muy tranquilo, francamente. ¿Crees una pregunta con respecto a esto, Perdón, No. ¿Crees? Porque también, obviamente, tengo amigas y amigos en Podemos de las diferentes facciones, ¿no? Y se dijo en algún momento que un poco digamos, el objetivo era sacar a Rajoy y al final un poco digo en diciembre, me refiero en las elecciones, ya pasó. Pero digo, y que un poco hubo un castigo a Errejón por querer negociar con Pedro Sánchez, digamos, y tal. Fue un ¿no? castigo a Rejón. Hubo Estamos haciendo preguntas una movida que a mí mismo me importante. cuesta... Hubo una movida importante, yo la tiro porque por ahí se pisa y cuenta algo. A ver, había posiciones distintas, aunque luego, como todo, no tan distintas y bastante reconciliables. De hecho, una vez que se termina el asunto, pues en general se convive con bastante más tranquilidad, ¿no? Y de hecho, no sé cómo decir, en una dinámica en la que puedes escuchar al otro y a lo mejor el otro dice una cosa interesante y la asumes y no pasa nada, ¿no? Los momentos de competición llevan a que el otro es el horror y tú eres genial y así se resuelve con sencillez la cosa y no es así, ¿no? Entonces, no, yo no participé ni creo que hubiera nada parecido a nada para hacerle nada a Pablo. Había, y creo que es sano, lo siento, es que estoy convencida, creo que es sano que se puedan debatir las cosas. Yo no había militado nunca en un partido porque los partidos de izquierdas me parecían partidos estalinistas, donde no se, es verdad, donde no se discute, donde se dice que sí, y yo no ¿Tú he metido nada ideológicamente para decir que sí. cómo te consideras? O sea, ¿de izquierdas? ¿Te consideras de izquierdas? Me considero, sí, soy de izquierdas y soy feminista. ¿Y roja? Sí. O sea, que digamos, dentro del gran debate que hubo de si Podemos tenía que ser un partido de izquierdas o un partido, digamos, transversal peronista, aunque nunca utilizabais la palabra peronista, ¿a ti te parecía lógico que se quisiera situar a la izquierda? No. No, como has dicho que eres de izquierdas, o sea, me he confundido. Explícame un poquito esto. Pues O sea, mira, era lo mismo que no solo decía, sino que sigue diciendo, y que el que mejor lo explicó fue Pablo, al principio de Podemos. ¿Yo soy de izquierda? Sí, lo he sido toda la vida. Creo que se puede construir en un momento dado, en un contexto político particular, un movimiento mayoritario uniendo a la mayoría de la gente que comparte fundamentalmente, que lo ha pasado mal durante la crisis. Sí, también. Y eso lo pensaba entonces y lo sigo pensando ahora. ¿Y esto es posible todavía? ¿O, por ejemplo, Ciudadanos
se ha quedado con parte de esto? No, creo que para nada. Creo que Ciudadanos... ¿Ciudadanos para ti es un partido de derechas? ¿De extrema derecha incluso? ¿Cómo es Ciudadanos para ti? No, yo sobre todo por lo que convivo con ellos en el ayuntamiento, también yo tengo que deciros que estoy un poco fuera de la política interna y externa nacional, porque, bueno, pues esto con la red clientelar tengo ya suficiente para trabajar todos los días. Pero por lo que yo veo de Ciudadanos, tenía un amigo que decía, bueno, un concejal de hecho del ayuntamiento, que decía que UPyD parecía que tomaba sus decisiones leyendo el CIS. Bueno, pues Ciudadanos es una cosa bastante similar. Creo que eso tiene los peligros. Un peligro que tuvo Podemos, un riesgo que tenía Podemos al principio, que es parecer sin corazón, ¿sabes? Como fríos, como unos súper expertos. Calculadores. Sí, ¿no? Creo que a Ciudadanos eso le pasa factura en todo, excepto en Cataluña, donde claramente el sentimiento es real y así lo percibe mucha gente. En cuestiones de política económica son más derechas que el Partido Popular, porque el Partido Popular, que ha gobernado mucho, es plenamente consciente de que tiene que proteger, es más proteccionista y más, de alguna forma, democristiano que Ciudadanos. Porque sabe que hay sectores económicos en los que hace falta la ayuda del Estado, que hay gente que necesita la ayuda del Estado, mientras que Ciudadanos, quizás porque no se ha tenido que enfrentar nunca a esa gestión, es que yo creo que si llegaran, pues no sé, realizarían el mundo. A ti Ciudadanos, tú que eres catalán, ¿qué ideología te parece que tiene Ciudadanos? Bueno, yo no he sido invitado hoy para me encantaría preguntarte. Sí, gracias. Analista, te agradezco que me hagas esta pregunta, ¿no? Y yo salgo haciendo el idiota. A ver, para mí Ciudadanos es un partido que es básicamente un partido oportunista, como podría ser Macron. Pero bueno, Macron ha arrasado en Francia. Y me da la impresión que Ciudadanos va por la misma línea, porque chupa simultáneamente de derecha e izquierda, que era el objetivo original de Podemos. No especificado así. Podemos nunca dijo vamos a conquistar a la derecha. Pero mucha gente que estaba indignado contra las élites, pues podían votar Podemos. Ahora Podemos, todos sus votantes son de izquierdas. Por eso decía yo que esa cartera, tengo la sensación que os las ha quitado Ciudadanos, pero... No, yo creo que no, porque creo que a Ciudadanos, de hecho creo que hay gente que vota o que dice que va a votar a Ciudadanos siendo personas progresistas, estoy segura, y que en ese momento lo hacen solo por el asunto catalán y por la resolución del asunto catalán, ¿no? Cosa que demuestra, creo yo, bien cómo funciona en política, qué importantes en política, cuáles son como los campos sobre los que se discute y los campos que emocionan en unos momentos o en otros. Quiero decir, si estuviéramos hablando ahora de pensiones, de salud, de la sanidad pública, de la educación pública, estaban como estaban hace 2 años. Pero si esto es así, ¿cómo podríais abordar el asunto catalán? Digamos, tenía razón Carolina Descansa en ese sentido, aunque no firmarais este documento increíble que hemos visto todos. O sea, cuando Descansa dijo se está haciendo mal lo de Cataluña, ¿compartes esta percepción? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué tendría que hacer Podemos al respecto? Te has metido tú en el jardín, ¿eh? O sea... He dicho antes que yo suelo decir más o menos lo que pienso, pues lo voy a decir. Creo que nosotros tendríamos que ser, o haber sido, quizás, más firmes en la postura, quiero decir, ¿no? Como marcar una línea y decidir una línea y mantenerla siempre. Creo que tendríamos que ser como más firmes en la defensa de que no somos un partido independentista y no hay nadie en Podemos que sea independentista, entonces no sé, o sea, el claramente... secretario general que ha estado todo ese tiempo, Albano Dante, a lo mejor lo parecía, digamos, ¿no? Ya no... Vamos. Hablamos de mi compatriota, ¿no? Siempre liándola. Pido perdón también, como Hombre, una conquina África. Era en ese sentido una persona que no representaba, es como si fuera una persona que, yo qué sé, defendiera el machismo, pues es que esto dentro de nuestro partido no cabe. Yo no comparto esas ideas, y no las comparto, pero y no quiero defenderlas ni que las defiendan en mi nombre. Hablando de extranjeros, Jorge Bestrin. Jorge Bestrin. No te vas. Pero espera un segundo, para acabar el tema catalán, porque claro, quería saber si tú consideras que los políticos que están presos son presos políticos. Eso me interesa saberlo de ti también. Me parece una cuestión, quiero decir, son presos políticos, son políticos presos, un poco como de juego de terminología política poco interesante. Creo que son personas que fundamentalmente han acabado en la cárcel porque hay una operación del gobierno y del Estado para acabar judicialmente con el independentismo. Dicho lo cual, creo también que son líderes políticos profundamente irresponsables, que tienen ideas que yo no comparto y que han conducido ellos, en primer lugar, a Cataluña y a España a una situación
que es insostenible, que no tiene ninguna gracia. Quiero decir que la gente se escupa por la calle por si llevas un lacito o no llevas un lacito, no debería ser algo que nos tomáramos solo en términos ¿no? como de cálculo electoral. Es que, no sé, no ha pasado nada grave en Cataluña, pero a lo mejor un día va uno y le da un bofetón a otro. Quiero decir que es una situación de conflicto y que hay dos partes que se dedican sistemáticamente a echar leña al fuego todo el rato. Es verdad que la posición que tenemos nosotros es, en una situación de conflicto enconado, pues somos los de la bandera blanca en medio de la guerra, y eso es muy complicado. Es una posición complicada que de hecho no renta. Electoralmente o políticamente no renta. Ahora es la única en la que yo creo. Sobre esto mismo te quería preguntar, claro, no es realmente una pregunta, es casi una reflexión, pero para compartirla. Es curioso porque es verdad que el tema catalán yo creo que sí que ha sido muy fuerte para cierta alternativa de izquierda, por el tema de que de alguna manera el independentismo sí que ha logrado vender eso como una especie de relato épico, ¿no? O vender algún tipo de relato de como si aquello fuera de izquierda, como si el poder decidir tu nación fuera más importante que decidir tu capacidad económica. Yo argentino, o sea que yo no me entero de nada, digo como objetivo, aunque viva hace un cuarto de siglo aquí, ¿no? Y es verdad que, claro, que del otro lado teníamos el discurso nacional español con la bandera que se levantó a partir del franquismo y no se supo, no supimos, o lo que fuera, los que tenemos otro proyecto más federal o lo que fuera, intentar vender una épica, ¿no? Pareciera que ahora quedaría como que el independentismo catalán es de izquierda y cualquier defensa de otra cosa sea como de derechas. Y a mí eso me da un poco de rabia. Lo hablaba hace poco con un amigo catalán, muy, digamos, simpatizante del independentismo, que pareciera que ahora se olvidara, ¿no? De toda la épica republicana del resto de España, que no fue una cuestión de Cataluña contra el España facha, ¿no? Que fue como no fue así, digamos, ¿no? Y es difícil, ¿no? Porque yo entiendo que poder posicionarte teniendo a Rajoy a la cabeza y a por ellos es súper jodido, ¿no? Pero ¿qué nos falta para poder crear una épica o un relato que pueda no ser vergonzoso con respecto a un Estado federal que aúna un montón de pueblos sin estar detrás de esa bandera o de esos preceptos, ¿no? El problema para mí, o sea, el problema es un problema que tiene 40 años de duración, es un problema que tiene que ver con la aceptación de una bandera, la aceptación y rechazo de una bandera. Entonces, vale, la bandera está así, pero no es la mía. ¿Es la tuya la rojigualda? ¿O te gusta más la tricolor? ¿O cuál es la tuya? Por ejemplo, la mía, yo soy un ciudadano español y la mía es la tricolor. ¿Cuál es la tuya? ¿Tú crees que la rojigualda puede representar esa España o ese proyecto, o está demasiado contaminada por el uso que se ha hecho de la rojigualda? Creo que la mayor parte de las personas, no de izquierda ultra radical, sino en general progresistas, no se sienten a gusto con esa bandera. Yo no particularmente, la verdad. Creo, sin embargo, que la bandera tricolor está ligada como a una época histórica extremadamente positiva en mi opinión, pero que terminó extremadamente mal, cosa que la hace un poco ambivalente, cuanto menos, y no hemos encontrado, porque en Podemos lo hemos discutido, no hemos encontrado solución a la cuestión de la bandera, y es muy difícil tratar de liderar un proyecto plurinacional, con esta palabra que, en fin, que es seria, pero que no es muy bonita, un proyecto plurinacional rechazando la bandera. Rechazando en el sentido como casi... como traumático, ¿no? Para hablar en términos afectivo, casi o sea, como de bien. Con respecto a la bandera, yo os propongo desde esta asamblea que hemos montado ahora... Desde este círculo que hemos montado, en un segundo ahora os propongo el papel del culo de Scottex, el que tenía perfume. Eso sería perfecto para bandera, para poder coger trocitos y limpiarnos el culo con ello. Bien, eso sería perfecto como bandera. Pero de todos modos no hemos terminado de resolver. No hay una manera de crear un relato. Nosotros lo intentamos, y creo que no solo lo intentamos hace 4 años, sino que sigue siendo el éxito, la piedra fundamental del proyecto político de Podemos, que es, nosotros volvimos a hablar de soberanía, que hacía mucho tiempo creo que la izquierda en este país no usaba ese concepto, y volvimos a hablar de un proyecto en clave nacional o plurinacional. Y creo que eso tuvo una parte muy importante de la ilusión y del crecimiento súper rápido de Podemos al principio. Creo que tenía que ver con que mucha gente de repente decía, joder, si mi cualidad o mi calidad de ciudadano
no es la agitar una bandera, sino que estoy unido con otros por estas determinadas condiciones frente a estos otros que están en unas condiciones mucho mejores que las mías, pues qué bien. Y también creo que había una parte, y perdón que me he alargado, una parte de, digamos, quitarse del complejo de la izquierda española frente a lo catalán y frente a lo vasco, que creo que es una cosa que ha pesado. De hecho, que creo que sigue pesando. Una cosa que me llamó profundamente la atención, Bestringe, el otro día en El Rojo Vivo, en determinado momento de locura de Bestringe, después de ver el Telegram este que se le escapa a Descansa, quizás por las ondas sépticas, ¿no? Y dijo Bestringe una cosa parecida: si yo fuese secretario general, cuando él ha sido secretario general de AP, si yo hubiese sido, Pablo es muy bueno, si yo hubiese sido secretario general de Podemos, le hubiese cortado la cabeza a Errejón y a Vescansa. Tú, si hubieses sido secretaria general de Podemos en esa situación, ¿le hubieses cortado la cabeza a Errejón o Vescansa o a Bestringe? ¿A quién se la hubieses cortado? Hombre, Errejón no, que no tenía mucho que ver, el pobre. No, y tiene poca cabeza también que cortar. Porque Grande, tiene una cabecita no, un poco... No, disimula, pero... Sí, No, tiene cabezón. Es por la Yo le altura. tuve aquí y me parecía un poco jíbaro. O sea, que es un cabezón. Es por la altura, yo soy Pero bajito, pues como es cabezón. ese error, problema de comunicación, lo que tú como... Por eso, tal y como lo que hubieses cortado, los hubieses eliminado de Podemos. Repito, Errejón no tenía que ver en esto. No usa Bueno, Telegram, de Yo hecho. lo que sí haría como secretaria general es prohibir Telegram. Eso sí, como Claro. las comunicaciones internas en general... Bestringe, y lamento basarme en Bestringe, pero Bestringe decía que era imposible, que no cabía en ninguna cabeza que Errejón no hubiese sabido de ese comunicado, a pesar de sus faltas de ortografía. Bueno, es la opinión de Bestringe, pero vamos, que yo... Tú sabes que no, pero 100%, lo sé yo, lo sabe Íñigo y lo sabe ¿Y qué hacemos con Carolina, Descansa, que no? lo dijo ella directamente. No tengo la fortuna ni la infortuna de ser la secretaria general de Podemos. Creo que es una cosa que, en fin, que depende de cada una y que yo no soy nadie para decirle a los demás lo que tienen que hacer y lo que no. Yo una cosa No solo, me gusta. yo a Bestringe igual lo mantendría, porque es el único viejuno que se volvió facha, digamos que era facha y se volvió progre de viejo. O sea, ante tanto Todo el respeto. Terch y Jiménez Los Santos, aunque no te va a gustar lo que dice, hay que Pero ¿estás mantenerlo por seguro que se rareza. volvió progre? O sea, Claro, tú lo creo que no. escuchas. Facha que se vuelve, ¿no? De izquierda, ¿no? ¿Crees que es de izquierda? No, no lo sé, yo intento no escucharlo. Yo me pongo Netflix. te pones Netflix, ¿no? Me pongo Netflix. No es muy de izquierda. Cuando vas, porque a mí me pasa, nosotros estamos todo el rato pues por Madrid, ¿no? Esto no, y Rapa no. Bueno, digo, en taxis y tal. Cuando vas por la calle, El cuando vas metro, por Madrid, joder, somos de izquierda. vamos En bici. Vamos siempre En bici, disimula. Vamos siempre en bici. Cuando vas por Madrid, ¿qué te dice la gente y en qué cosas? Porque a mí, por ejemplo, ahora venía en taxi y de pronto el carril bici de Alberto Aguilera. ¿A ti qué te dice la gente y en qué... Gente, bueno, o sea, la gente con la que convives, y en qué cosas crees que en Madrid, pues por ejemplo, el ensanchamiento de Gran Vía, ¿en qué cosas crees que ha mejorado en vuestro gobierno y en qué cosas crees que os habéis apresurado un poco? En mi opinión, por ejemplo, el carril bici de Alberto Aguilera, que cualquier día atropellamos a un pobre hombre. Bueno, si es Rapa, no. ¿Rapa dónde está? Tiene mucho que decir, Rapa. Ahí. ¿Qué me dice la gente? Pues me dice sobre todo como dos tipos de cosas. Fundamentalmente, me usa de intermediaria para mandarle amor a Manuela. Del tipo, te doy este beso, pero eso te lo tienes que dar a Manuela cuando llegues, dile a Manuela que siga, Manuela es pasemos genial, página de etcétera, esto. etcétera. Venga, siguiente. Es la verdad, de hecho es la mayor parte, es lo que casi siempre me dicen. Porque Y lo nadie te otro va a es que es como, que a mí me gusta mucho la verdad, es como encontrarte a una concejala en el autobús y entonces pues ese parque de ahí hay unos que hacen pis por las noches. Y yo creo que deberías Y es arreglarlo. Bestringe. Vale. No, y esto de aquí está mal. Lo Y- siento. Pero la política no era esto, ¿no? O sea, Mira, esto sí. digamos que esto se da por hecho. Gestión. Pero, o sea, dedicarse a la política para evitar que hagan pis, o sea, es Uy, muy importante uy, para ganar uy, unas elecciones, pero para reconfortar
Me sorprende la poca ambición en ese sentido, ¿no? En franco desacuerdo con este Explícame por qué. planteamiento. O sea, tú entraste, tu misión en la vida es evitar que la gente haga pis en las calles de Madrid. No, mi misión en la vida es que la gente viva mejor en Madrid. Bien. Y eso se hace bastante menos con grandes discursos y bastante más peleando los detalles, los pequeños y los grandes, en las cuestiones concretas, en las cuestiones prácticas, en la resolución encima de la mesa del problema. Y menos en la teoría, menos en los grandes discursos de la tribuna y mucho más peleándote con la asesoría jurídica, con la delegación de gobierno y con la burocracia interna para Pero te hacer lo diré cosas de otra manera, útiles. evitar El que se ejemplo haga- del PIS lo he puesto yo, Pero pero evitar no que- para ejemplo de esto, sino para contarte lo que la gente me dice por la calle, que es resuelve mis problemas. Y yo estoy firmemente convencida, de hecho tan convencida como que así ha cambiado la derecha de la sociedad española, de que haciendo políticas de gestión se incide de forma directa en cómo viven las personas. Pero evitar que la gente haga pis en la calle, ¿es de izquierdas o de derechas? Pues mira, como yo creo profundamente que una sociedad de izquierdas, una sociedad progresista, es una sociedad que cree en el colectivo y que no vive la ciudad, por ejemplo, como un cliente. Entonces, la gente, ¿qué opina una persona de derechas que nos decía Esperanza Aguirre? Libertad. Tú no concienciéis a la gente que es eso de hacer campañas sobre cómo se es más cívico o menos. Pon policías, pon personas a que limpien la calle. Bueno, yo creo que no, que además de policías y de gente que limpia la calle, se vive mejor en una sociedad en la que uno es consciente del colectivo y lo cuida. Y creo que eso es profundamente de izquierdas, mucho más como que grandes etiquetas y grandes discursos. Yo creo que lo has explicado muy bien. Gracias. Hay que decir que sí. Uno- O sea, la mitad de las cosas que dices que te gustan son besos a Carmena. O sea, que si Carmena no se presenta, estáis solamente con la mitad de las cosas, ¿no? Sí, ¿Qué, ¿no? qué Con lo pasará, que es. ¿Qué pasará con esto? O sea, Carmena se va a presentar claramente por Podemos. Tú y ella os podéis ir al PSOE, como se ha publicado en cualquier momento. Quiero decir, ¿qué pasa? ¿Carmena se presenta o no con vosotros? Y si no se presenta, estáis, en fin, ¿lo tenéis jodido? ¿O cómo lo Buen ves? susto me pegué yo cuando leí la noticia aquella. Pero por tu parte, por verte mezclado con el PSOE o... Claro. Pero bueno, ¿esto qué? No, Manuela, yo creo que va a volver a liderar el proyecto de Ahora Madrid. ¿Cuándo se sabrá todo esto? ¿Hasta cuándo le dejáis para que se lo piense? Pues hasta que Hasta le que ella parezca. quiera. Sabiendo que puede decir que no. Porque Es Manuela una lo posibilidad. que seguro es que hará lo que ella considere. Absolutamente. Rita, es muy importante que Manuela Carmena anuncie ya cuándo se presenta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Antonio Miguel Carmona no para de adelgazar. Entonces, hasta que no avise Manuela Carmena que se presenta, Antonio Miguel cada día se parece más a ella. Yo por, El Está cada increíble día más hombre delgado. menguante. Sí, va Parece como- más una señora mayor, sí. yo por otra campaña como la de 2015, que no sé si recordáis, y Carmona dio sus buenas alegrías también, pues oye, me lo pensaría. Sí, sí. En el caso de que se presente, no hay ninguna duda de con quién lo va a hacer. Vamos, no la tiene ella. ¿Pero crees que se va a presentar? Y si no, ¿qué haréis? Pues si no, buscar un plan B, que como todos los plan B pues son peores que la A, pero pues en el B. Pero ¿Y hay intentar- alguna idea de plan B? ¿Tú podrías ser una candidata, por ejemplo? No. No, tú te descartas con toda seguridad como Sí, candidata. llevo 1 año y medio descartándome con poco éxito. O sea que sí, que puedes ser una candidata, entonces. No, con poco éxito en el sentido de que no consigo que nadie me crea, que todo el mundo se cree que pues hay una especie de escalera y entonces si estás aquí pues siempre vas a quedar extraído. Creo que no es una buena idea y que encontraremos a una persona que pueda representar bien el proyecto y lo pelearemos. Pero una pregunta rápida, una pregunta muy rápida, ¿eh? Solo si es real o no, pero hubo conflicto entre, por así decirlo, digamos, los jóvenes dentro de Ahora Madrid, digamos, los jóvenes más asamblearios, con una especie de cosa más anárquica, tal, y eso, Manuela, que venía más de algo mucho más del PC, ¿no? Mucho más estructurada y vertical y tal. ¿Hubo ese conflicto entre, por así decirlo, Patio Maravillas y Manuela Carmena o no lo hubo realmente? No, ha habido, bueno, bien sabido es que Ahora Madrid es una candidatura con bastantes, no familias, no partidos y asociaciones dentro. De nuevo, lo bueno y lo malo de la nueva política. No es un partido que funciona de forma vertical y eso implica un nivel de gestión y de consenso que, entre otras cosas, me ha tocado a mí en múltiples Gestionarlo. ocasiones, que es, bueno, que requiere mucho tiempo. Que requiere tiempo y que requiere, digamos, fórmulas nuevas, que no son de hecho. Pero a ti tuviste y a que todos lidiar los tuyos. entre los dos, entre Manuela Es que ojalá fuéramos dos, quiero decir. No, es que- entre dos sectores ahí como más anárquicos y más... No, esa división no existe. La verdad es que no existe. Existe
existen algunas diferencias generacionales. Por ejemplo, yo a veces con Manuela nos entendemos, Manuela no ve Twitter y yo veo Twitter todo el rato, y por tanto hay diferencias humanas, digamos, generacionales, pero no ha habido así como un conflicto de una cosa llamada asamblearios y otra cosa llamada PC, como Manuela se entere de que alguien piensa que su cultura política es la del Partido Comunista, se va a enfadar. Vamos a ¿Cuál sería su cultura política entonces? Yo argentino, ¿Cuál te si le parece pego a un que sería extranjero va a quedar la fatal. cultura política de Manuela, digamos. Si no es la del PC, ¿cuál sería su cultura O política? sea, ya en el PC estuvo un poco tiempo. No, y pero se hablo fue de un poco... cultura política, o sea, Sí. la del PC-PSOE, No decía digamos, el la de la PC, que izquierda fuera tradicional, militar. la de la izquierda... En su forma de funcionar es de largo la persona con poder, con... Bueno, es que esto siempre da un poco de cosa decirlo porque parece que le hago la pelota, pero es que es la verdad. Con más capacidad de escucha y de incorporación de demandas y de opiniones distintas a la suya. Es, de hecho, la única persona que conozco que tiene mucho poder, con la que te sientas en una reunión y te dice, creo que hay que hacer esto, y tú le dices, yo creo que sería mejor hacerlo por aquí. Y hay buenas posibilidades de que te diga, me lo he pensado, tienes razón. Eso no suele suceder en las personas mayores que están rodeadas de personas más jóvenes y que tienen mucho más poder que ellas, y en ese sentido tiene una cultura política, para mí, bastante feminista, en el sentido de que es pedagógica, es dialogante, escucha, nunca, no sé cómo decir, nunca le cuesta mucho aplicar de forma como autoritaria su posición. Te quiere convencer, digamos. Te aspira a convencer y a dejarse convencer también ella. Y muy a menudo, si hay una cosa que, o a veces si hay una cosa que como que ella la ve mucho y los demás no, la deja en barbecho, no dice, bueno, pues me da igual, escuchar a la asamblea, chao. No, bueno, pues sí, no sé, si no lo veis ninguno, pues a lo mejor soy yo la que está equivocada. Y a mí me parece que eso pues es bastante inteligente. Sobre todo es bastante inteligente. Lo que es bastante inteligente es que paremos las preguntas nuestras, porque tampoco llegan a tanto, y pasemos al público, siempre que esas preguntas sean preguntas, no cosas que tú opines, cosas sobre tu vida. O sea, no como hacemos nosotros, que Es que podemos... yo conocí a un señor en los 80, Rita, que te conocía que eras una niña. Nos da igual. Vete a la pregunta directamente y celebramos que Alejandro haga la primera. Buenas noches. Dos aspectos sobre una cosa que profesionalmente me afecta y en lo que he trabajado bastante, que es la vivienda. La primera es, ha trascendido poco, pero repito, por cuestiones profesionales me ha llegado mucha información sobre la situación de la MVS, que ha tenido algunos cambios y algunas salidas de personas de forma algo traumática, como María Serrano, y luego la llegada de personas ligadas al PSOE en política de vivienda de Alcorcón, como Barquero. Parece que la política en ese sentido no se ha apartado mucho de lo que hicieron no solamente el PP, sino gobiernos del PSOE con políticas bastante nefastas en algunas ciudades del corredor o del cinturón. Y ligado a esto, lo que sí parece que ha habido, a lo mejor no es verdad, pero también por cuestiones profesionales, que el ayuntamiento en los temas relacionados con los fondos buitres y con la judicialización de ese problema, inicialmente arrastró bastante los pies y no quiso entrar en una verdadera guerra contra estos fondos. Después parece que sí ha habido una cierta reconducción del problema y ahora parece que sí se ha lanzado definitivamente, espero, a lograr una sentencia ejemplar en este punto. Quería que me lo comentaras un poco. Y la segunda cuestión es el tema de la Operación Chamartín, que para algunos es una aberración. Entonces, volver a este tipo de política urbanística muy ligado, aunque sea, que es verdad que se ha reducido la edificabilidad, etcétera, pero sigue siendo la misma política de expansión urbanística mal planificada y sobre todo tendente a la vivienda incluso libre, aunque haya parte protegida, en compra, que es otro de los errores que realmente ha adolecido la política de vivienda española y de lo que algunos hemos escrito bastante. Gracias. Muy interesante la Operación Chamartín. Un aplauso, por favor, para Alejandro. Ha estado muy bien. ¿Contesto yo? Sí, sí. Vale. Bueno, pues sobre la MVS y sus cambios internos, creo que sabes más que yo. Quiero decir que no es una de las muchas empresas públicas del Ayuntamiento de Madrid y desconozco de dónde viene cada uno de sus cargos directivos, la verdad, porque no es una empresa de mi competencia, ¿no? Sí es de mi competencia como portavoz del Gobierno y como parte de la Junta de Gobierno lo que hace la MVS y creo que no se puede comparar
a nada de lo que hizo la MVS del Partido Popular, entre otras cosas porque lo primero que hizo la MVS de Manuela Carmena fue parar la venta de otras 2.000 viviendas a los fondos buitre, venta que estaba empaquetadita y lista para salir a subasta, ¿no? Creo que esa es una diferencia sustancial que no nos hace perfectos, pero nos hace claramente diferentes. Creo también que relacionado con esto, pero también con la siguiente pregunta, sería un error pensar que uno llega a una ciudad que está en blanco o una institución que se para, digamos, cuando hay unas elecciones y que se pone a cero el contador. Eso no es así. Uno llega a una ciudad y a una institución que está en marcha. Es, de hecho, una cualidad intrínseca de las instituciones, ¿no? Y por lo tanto no empieza a hacerlo todo de cero. Sería bastante más sencillo. En el caso de la operación Chamartín, de la operación Puerta Norte, Nuevo Norte, que es el nombre de la última, de la propuesta que hizo el Gobierno y que a la que accedió también el socio privado, los terrenos estaban ahí y no eran del Ayuntamiento de Madrid. Y nosotros no podemos hacer como que no hay centenares de miles de metros cuadrados vacíos en el norte de la Ciudad de Madrid que son de un dueño, que tienen un propietario y que por tanto tienen derecho a ser urbanizados como el resto de las propiedades, de la propiedad del suelo de la Ciudad de Madrid. Claro, podríamos abolir la propiedad privada en la Ciudad de Madrid, pero lo cierto es que no podemos abolir la propiedad privada en la Ciudad de Madrid. Y por lo tanto, cuando nos enfrentamos, en este caso como en los demás, a un contexto en el que en función del estado, digamos, concreto de la cuestión, de las correlaciones de fuerzas, digamos, de los elementos propios de la política, pues uno hace o avanza todo lo que puede, que obviamente no es lo que haría en el laboratorio de las ideas, pero es que la política municipal no es la del laboratorio de las ideas, eso no es un laboratorio, es una ciudad viva. Entonces, bueno, pues soy consciente de que hay gente que piensa que no se ha cambiado mucho la política en relación con la operación Chamartín. Yo creo que sí, claramente. De hecho, ha sido una pelea de 3 años para conseguir aprobar un proyecto que el banco y los inversores no querían aprobar porque reducía claramente sus tasas de beneficio, dicho lo cual, no es un proyecto que hubiéramos hecho nosotros ni que habríamos empezado nosotros. Lo que pasa es que cuando llegamos estaba en marcha y no podíamos chasquear los dedos y hacer que desapareciera. Tenemos que enfrentarnos a que existe. Y ha quedado que existe, hay que gestionarlo lo mejor posible, reduciendo lo máximo posible las malas consecuencias o las consecuencias negativas y aumentando los beneficios públicos todo lo que se puede. Vamos con, ¿cómo es tu nombre? Eva. Eva, vamos con Eva. Eva, levántate por favor para que te veamos con suficiente claridad. Tu familia te vea. Bueno, yo quería preguntarle a Rita, porque me ha resultado curioso que no haya salido a lo largo de toda la entrevista, cuando ya ha empezado definiéndose como de izquierdas y feminista, que igual tiene que ver con que, no sé, los tres que la entrevistáis sois hombres y se os ha pasado, preguntarle cómo está... ¿Para eso estás? Para eso estoy, para eso estamos las mujeres, para venir a hablar de feminismo. Quería preguntarle, pues como mujer y como militante feminista y convencida que sé que es, cómo está viviendo ella todo este momento en el que las mujeres, pues primero con indignación, pero luego también con mucha alegría y con mucha creatividad, pues estamos tomando las calles y estamos poniendo sobre la mesa cuestiones que son muy importantes para la vida de las mujeres, pero también para la sociedad y sobre todo siendo partícipe de una candidatura que también ha hecho alarde de esto que se ha llamado la feminización de la política, pues qué cuestiones considera ella que aporta que las mujeres y que el feminismo se conviertan un poco también en la centralidad, o que tengan muchas cosas que aportar, la centralidad de las discusiones políticas, de los debates y de las organizaciones políticas. Un aplauso para Eva. Gracias, Eva. Y añadiría un pequeño matiz. Un pequeño añadido, la sentencia de la manada y pues bueno, un pequeño comentario, yo creo. Es verdad que no ha salido. Para mí es de largo lo más emocionante en política que ha pasado en bastante tiempo. Creo de hecho que de repente hemos recuperado como una sensación como de entusiasmo colectivo y de conciencia de nuestro propio poder. Creo que hacía tiempo que eso no pasaba. De hecho, yo creo que no pasaba desde el 15M. Y es no sé para vosotros, pero bueno, para mí es una
un sentimiento precioso cuando uno se siente muy vinculado a lo que sucede a su alrededor. Creo que además, creo que la derecha de este país no se lo esperaba, creo además que el feminismo en muy poco tiempo se ha convertido en el movimiento más transversal que existe. De hecho, ahí Ciudadanos, por ejemplo, tiene un problema grave. ¿Cómo se puede justificar la postura de Villacís? O sea, ¿tú en qué estado mental, lisérgico, drogado, puedes justificar la postura de Villacís? O sea, ¿qué le dices si la ves de frente a Villacís? O sea, ¿cómo se puede entender? ¿Cómo se puede entender esa cabeza? Tiene un discurso que tienen muchas mujeres de Ciudadanos, que a mí me resulta muy irritante porque me resulta muy insolidario, que es un discurso como de que, o sea, bueno, como con la boca pequeña, sí, las mujeres estamos un poco mal, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la violencia, pero tienen ese discurso profundamente irritante como de mujeres hechas a sí mismas, como, no, yo nunca he necesitado cuotas, las mujeres no necesitamos, ¿no?, que nos ayuden, ni que nos discriminen, ni yo me valgo por mí misma, yo he conseguido esto otro y esto otro. Es, en mi opinión, profundamente insolidario. Seguro que ha conseguido cosas por su mérito, pero también es evidente que hay condiciones sociales, hasta personales, de si tienes más o menos capacidades, que no te tienen que hacer merecedora de tener más o menos derechos. Y a mí ese discurso de la meritocracia feminista, que en realidad es una forma de rechazar y de justificar la desigualdad de las mujeres, la verdad es que me enerva muchísimo. No la voy a justificar a ella porque, yo qué sé, tiene su Twitter, tiene sus plenos, pues ella tendrá sus espacios, ¿no?, para hacerlo. Yo no solo no lo comparto, sino que además creo que llevan varios meses llegando como muy tarde al feminismo, manteniendo, o sea, diciéndolo con la boca pequeña y en el último momento sumándose. Una vez, el día antes del 8 de marzo, o sea, el 7 de marzo, una vez en una tertulia que tenemos cada 2 semanas, los portavoces municipales, las portavoces municipales, porque somos 3 y una, el del PP, uno es el del PP, hablamos de feminismo, porque al día siguiente era el 8 de marzo. El PP tuvo el detalle de llevar a una mujer. Hasta el final lo dudó, pero al final lo hizo, ¿no? Y entonces, desde la tertulia, conectaron con un grupo de chicas de instituto, ¿no?, que nos iban a hacer algunas preguntas y propuestas y no sé qué, y eso iba a ser como al final del programa. Entonces, estábamos ahí, tenemos la primera parte del programa hablando de feminismo. Villacís y el PP pues defienden su discurso, que era que la huelga no, porque era una huelga anticapitalista y anti no sé qué y anti no sé cuántos, y que ellas eran liberales. Y entonces, cuando conectan con las chicas, dice la presentadora, bueno, están aquí estas chicas que nos han estado escuchando, y dice Begoña en antena, anda, haberme dicho, mujer. Quiero decir, es que la escucharon las propias chicas. Claro. O sea, en fin, un nivel de sumarse al cargo en el último momento que creo que les deja bastante mal. Una pregunta logística, sí. Y cualquier cosa que no haya respondido me dices. ¿El 8M logística os sorprendió o esperabais tal cantidad, digo, desde el ayuntamiento? ¿Os sorprendió la cantidad de gente que salió a las calles? ¿Estaba previsto esa cantidad de gente o os sorprendió? No, yo la verdad es que me esperaba, bueno, no sé, nunca sabes exactamente el número, ¿no?, pero una movilización histórica. Creo que había como datos, como en el 15M, como en los grandes momentos políticos, hay como un conjunto de sensaciones que te cuesta medir, pero que lo sientes. Y yo lo sentía. Yo en la noche del 7 al 8, a las 12 de la noche, empezó una cacerolada en mi barrio, en mi casa, y no fui yo. Quiero decir, empezó a sonar una cacerola cuando yo estaba metida en la cama, y de repente me asomé y había pues 30 mujeres en toda la calle con una cacerola en la mano. Pues si pasa eso y pasa de repente, es que está cambiando, y en ese sentido, decía mundial, lo mejor creo que le está pasando ahora mismo a España es el movimiento feminista de largo, por la ilusión y por la sensación de que tenemos capacidad de cambiar las cosas. No le quites méritos a Girauta. Vamos con Teresa, que te pediría que te levantases porque me gustaría que te viese la población. Pero mira, me siento aquí como Emma García en Hombres, Mujeres y Viceversa. A ver si se oye bien, que lo veré. Vamos aquí. Ahora. A ver, yo creo que parte bueno, si no, aquí, mira, yo creo que se me oye. Yo creo que parte del desencanto que podemos tener la gente que votamos ahora a Madrid
o que hicimos, que colaboramos en la Vamos a hacer una cosa que... Un segundito, porque como nos van a emitir en streaming, mola que se te oiga, Teresa. Entonces, me quito esto y te doy aquí. Dime. Bueno, que parte del desencanto posiblemente de la gente que votamos Ahora Madrid, incluso que ayudamos a hacer Ahora Madrid, y que ha reflejado muy bien Alejandro Inurrieta en sus dos preguntas de la operación de Chamartín. Lo dicho. ¿Qué? No sé La vivienda o no sé qué. Es que nos creímos que Ahora Madrid ganó las elecciones, y Ahora Madrid no ganó las elecciones al Ayuntamiento de Madrid, las ganó el PP. Y que gobernamos por el apoyo del PSOE. Mi pregunta es, ¿tú crees que si se volviese a repetir esa situación, ya sea con el PP o con Ciudadanos por delante, y dependiese del apoyo del PSOE el hecho de que Ahora Madrid gobernase el Ayuntamiento de Madrid, el PSOE estaría dispuesto a repetir el apoyo? Sí. Pero no me digas que sí porque es Te digo, Teresa, que ¿Qué te no. voy a decir? Es política, Teresa. porque- Tú pareces nueva. ¿Qué quieres que te diga? que soy muy nueva. Que no eres nueva. Mis 71 añitos. Quiero decir, no me digas que sí, que es lo políticamente correcto, sino cuéntame cómo están las relaciones, porque dicen si esa especie de confrontación que aparentan es aparente, Sí. y volverían a repetir la operación que es plausible. Aplausible es la intervención de Teresa. Se nota que es la primera vez que viene porque los políticos nunca respondéis Oye, del todo. Es verdad. Solo he dicho un sí, pero un sí que comenzaba. Venga, que comenzaba, vamos a escucharla. Era un sí que anunciaba. Adelante, Rita. Sí, yo creo que sí, lo creo no porque sea políticamente correcto ni nada por el estilo. De hecho, probablemente a ellos no les viene bien que yo diga esto. Creo que lo volverían a hacer porque Manuela Carmena tiene una tasa, o no sé cómo se dice, un porcentaje más bien, de aprobación entre los votantes del Partido Socialista que ya querrían los líderes del Partido Socialista. Quiero decir que claramente, creo, es una figura que tiene capacidad de hablarle a un espectro amplio del progresismo en la Ciudad de Madrid. Creo que si se volvieran a dar los números lo volverían a hacer. Vamos, estoy segura, la verdad. Y creo que además eso es importante para la combinación del proyecto en la Ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid. Creo que hay espacios políticos distintos, ya que el Partido Socialista tiene un tipo de votantes y nosotros tenemos otros, pero creo que es muy importante que vayamos a las elecciones del año 2019 con la convicción fundamental de que por muy poquito, en 2015, Esperanza Aguirre no es la alcaldesa de la Ciudad de Madrid, porque nosotros somos imperfectos, hay desencanto, estoy segura de que hay errores reales que hemos cometido, pero lo cierto es que si Ciudadanos hubiera sacado un concejal más, Esperanza Aguirre sería ahora la alcaldesa de la Ciudad de Madrid, como lo fue Cifuentes por un diputado. Entonces, creo que para el año 2019, en Madrid Ciudad y en Madrid Comunidad, es más importante todavía que entonces que la idea de ese espacio progresista amplio en un momento en el que parece que todo el mundo nos quiere convencer de que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Como que 2015 fue una excepción, pero en 2019 se cierra y aquí vuelve a gobernar el PP con Ciudadanos, ¿no? Yo creo que no, que esa puerta con Manuela y con el proyecto de Podemos o Unidos Podemos en la Comunidad de Madrid se abre otra vez. Creo que hay bastante espacio para un ciclo de ilusión y creo que en ese ciclo el PSOE volverá a estar del lado del progresismo. Creo que no tiene espacio para aliarse con Begoña Villacís, ni con Pablo Casado, ni con no sé qué pondrán el PP en el ayuntamiento, pero será de este tenor. Vamos con Fátima, a ver, Fátima, a ver si se oye bien. ¿Me oye? ¿Me oís? Sí. Yo quería preguntar por Ahora Madrid. Supongo que estáis ya en el tema de hablando para las próximas elecciones. En su momento Ahora Madrid nació con parte Podemos, parte Ganemos, pero no sé cómo pensáis configurarlo para la próxima candidatura, teniendo en cuenta que ahora Podemos tiene mucho más peso, y si crees que algún concejal de los que hay actualmente sobran de las próximas listas. Gracias. Madre. Mira qué bien. Concejales que sobren. Venga, adelante. Vamos a cortar putas cabezas. Muy polite, Fátima. Como siempre. No. Quiero decir, ¿no?, que todo el mundo ha elegido estar donde está y creo que eso, hasta que se demuestre lo contrario o alguien levante la mano y diga ya no, pues sigue siendo válido, ¿no?
Sí hay un pequeño error en la pregunta, que es que no estamos hablando de cómo vamos a ir al 2019. Yo sé que esto resulta difícil de creer, hasta a mí me resulta difícil de creer si me apuras, pero la verdad es que no. Creo que esto se va a producir probablemente en el siguiente semestre, o sea, a la vuelta del verano, y ahora mismo no hay nada parecido a conversaciones formales, ni si me apuras informales, sobre qué va a pasar en 2019. No tengo ni la más remota idea. Creo que ha cambiado. Creo que hay cosas que no tienen que ver tanto con lo cuantitativo, sino con lo cualitativo, que probablemente hagan una configuración de alguna forma distinta. Creo que además deberíamos en 2019 intentar hacer lo que hicimos en 2015, que es abrir, ampliar, quiero decir que quepa mucha más gente. Yo espero que eso lo podamos hacer y que en ese sentido en 2019 no estemos solo los que ya estamos, sino alguno más, los que estamos y alguien más, o alguien en el sentido figurado. Pero no hay una mesa de negociación, no hay un espacio de diálogo que esté abierto ahora mismo para eso. Estamos más bien concentrados en terminar la legislatura lo mejor posible, en el sentido de con más cosas hechas. Rita, ¿qué quieres ser de mayor? ¿A qué aspiras en política? Eso es muy distinto. Bueno. En política, poquito, la verdad. Quiero decir que no tengo grandes ambiciones. Yo no creo que la política municipal sea algo así como un primer paso, ¿no? Hacia ninguna otra cosa de rango superior. Parece que es muy digna en sí misma. Me gusta. No sé si luego haré alguna otra cosa, pero lo cierto es que me gusta, que me gustaría seguir en el Ayuntamiento de Madrid. Y no tengo más ambiciones a ese respecto, ni tampoco ningún interés especial por dedicarle a esto mucho tiempo, la verdad. Porque, bueno, es interesante, es intenso, es muy intenso y muy intenso. Entonces, hay que descansar. Casi como Edu, ¿no? Tan intenso como Edu. Entonces, bueno, pues me apetece hacer más cosas, la verdad. Soy muy joven para estar metida en esto. ¿Qué quiero ser de mayor? Pues mira, últimamente pienso de todo. Quiero ser librera, quiero meterme en mi casa y no salir durante 6 meses. Quiero estudiar más carreras, quiero hacer oposiciones, quiero hacer muchas cosas. Pero mira, Manuel, ¿a quién le hubiera dicho que iba a ser lo que es siendo mayor? Eso es verdad. Había dado muchas vueltas. Es verdad. Mira qué maravilla. También Coto Matamoros, cuando estuvo aquí, nos dijo: quiero meterme en mi casa. Sí. Bien, vamos, nos levantamos y nos despedimos. Yo también me quiero meter en su casa. Vamos. Espera. Rita, por favor. Darío Arantes y David. La invitada.